Quiero compartir una enseñanza que se titula ¿Por qué viene la ira de Dios? Eso está en el Salmo 103, del versículo 8-9. Lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Quiero darte una diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios. La ira del hombre es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a los actos de violencia. Muchas veces cuando la persona está irada comienza el maltrato, los golpes. Pero la ira de Dios se refiere precisamente al rechazo que Dios experimenta ante el mal y la injusticia. Dios que es el bien por excelencia, es totalmente incompatible con cualquier forma del mal. Entonces la ira del Señor viene para las personas desobedientes, para las personas que viven en el pecado, haciendo lo malo. Recordemos que nuestro Dios es bueno todo el tiempo. Él es santo, Él es perfecto. Él no le agrada lo malo, Él le agrada lo bueno. Pero hay muchas personas que no aman a Dios, que no tienen a Dios en su corazón, en su vida. Y como no aman a Dios, no conocen a Dios, no tienen amor, porque Dios es amor. Miren lo que dice en una de Juan, capítulo 4, del versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así muchas veces también las personas dicen, sí, pero Dios es amor, no es malo. Dios no es malo. No es malo. Es bondadoso, misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y el fuego consumidor es para las personas que viven en el pecado, que no temen al Señor, que no aman al Señor, que hace las cosas que el Señor aborrece. Entonces ahí viene el fuego consumidor. Mira lo que dice Hebreo capítulo 12, del versículo 29. Nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo que ha pasado en algunos países, los terremotos, los huracanes, es por ha venido la ira de Dios hacia esas naciones, hacia esos países. Porque ellos viven en el pecado. Así hacen lo malo, viven en la idolatría, blasfeman el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ahí viene la ira de Dios. Lo que ha pasado en Sodoma y Gomorra por el pecado, porque ellos hacían cosas que el Señor aborrecía, que no era agradable para el Señor, no era agradable para el Señor. Y el diluvio también. Porque el Señor conoce lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, y el Señor sabía que esas personas no iban a cambiar. Entonces vino la ira de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes. No somos perfectos. Nos equivocamos, muchas veces le fallamos al Señor. Sí, recordemos que el Señor es lento para la ira. Él no se enoja fácilmente como nosotros. Porque si se enojara fácilmente ya fuéramos destruidos. Muchas veces le fallamos y le pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdona, pero se enoja. Y cada vez que le fallamos al Señor, todo eso va guardando hasta que un momento dice, tú sigues desobedeciéndome, tú sigues viviendo en el pecado, haciendo las cosas que a mí no me agrada. Entonces ahí viene el castigo, la corrección. Porque como es nuestro Padre y nos ama, Él nos corrige con amor. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, del versículo 11-12. No desprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Nosotros como padres que somos, nosotros amamos a nuestros hijos. Y nos enojamos cuando ellos se portan mal y le perdonamos. Le damos hasta 3 oportunidades. Y si en la tercera siguen portándose mal, siguen desobedeciendo, viene el castigo o la corrección. Así es nuestro Padre, que nos ama tanto, que nos corrige para que nosotros seamos unos hijos obedientes y que hagamos las cosas que a Él le agrada. Nosotros antes estábamos en los delitos, en los pecados, vivíamos en la carne, porque no conocíamos a Cristo. Y vivíamos haciendo las cosas desagradables ante los ojos del Señor. Éramos hijos de la desobediencia, pero el Señor nos rescató y nos perdonó nuestros pecados, nos sacó del pecado que estábamos. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros somos salvos, tenemos que vivir espiritualmente, agradándole al Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo. El Señor nos rescató, nos sacó del pecado donde estábamos, porque nos ama, porque no quería que nos sigamos perdiendo en este mundo. Por eso nosotros tenemos que hacer morir todas las cosas que el Señor nos le da al viejo hombre. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Hacer las cosas que el Señor le agrada, no las cosas que el Señor le desagrada. Porque nosotros somos hijos de la obediencia. Somos hijos de nuestro amado Padre Celestial. ¿Qué hay que hacer? Morir. ¿Qué hay que dejar de hacer? Y no seguir pecando. Que no hacer las cosas que el Señor no le agrada. Mira, te voy a decir qué cosas no hay que hacer. Eso está en Colosenses capítulo 3 del versículo 5 al 6, 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella. Nosotros antes hacíamos las cosas que al Señor le desagradaba, vivíamos en las cosas, vivíamos haciendo lo malo, éramos desobedientes, pero una vez que aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, ya somos hijos de la obediencia. Entonces tenemos que hacer las cosas que el Señor le agrada, para que no venga el enojo no venga el enojo de Dios hacia nosotros. A ti, hermano y hermana que me estás viendo, es tiempo de examinarnos, de preguntar al Señor, ¿qué te desagrada de mí y qué te agrada de mí? Quiero cambiar eso, Señor. No quiero siguiendo desobedeciéndote. Yo te quiero obedecer siempre, Señor. Ayúdame, Señor. Yo soy hijo tuyo. Yo soy una nueva criatura. Soy la diferencia. Soy la luz de este mundo. Y yo quiero solamente obedecerte, no desobedecerte. Examinarnos, hablar con Dios. Y el Señor nos va a decir qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada de nosotros. Y a ti, amigo y amiga que me estás viendo, si no has aceptado a Cristo en tu vida y en tu corazón, te invito a que lo hagas. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si tú te arrepientes y lo aceptas en tu vida y en tu corazón, Él te va a perdonar. Deja de ser hijo de la desobediencia. Deja de vivir en el pecado, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, para que el Señor no venga la ira de Dios hacia ti. Porque el Señor aborrece lo malo, aborrece las personas desobedientes. Él es amor, Él es bondad, Él es misericordioso todo el tiempo. Él es santo, Él es perfecto, Él es bueno. Y las cosas malas no le agradan a Él. Estás a tiempo, Jesús te ama. Bendiciones.